Buenas noches para todos los asistentes. Mi nombre es Juan Pablo Leal Izaza, yo soy residente de segundo año de la Universidad del Bosque. Vamos a inaugurar o iniciar este nuevo módulo de anatomía que se realizará los días lunes en la noche o martes en caso de festivos, eh, sobre la anatomía de la columna vertebral en general. Vamos el día de hoy a hablar sobre la anatomía ósea de la columna vertebral y vamos a dar inicio a partir de este momento. Como primera diapositiva, traigo la columna vertebral a la mano derecha. Es una estructura o una analogía importante que considero que es como la base o los cimientos de una estructura o de una estructura que necesita de una base, de unos pisos, de unos segmentos, de unas uniones para darle forma al, al centro del eje del cuerpo. Funciona como un mecanismo de defensa de las estructuras neurales de la médula espinal, y tiene un gran componente neuroquirúrgico en nuestra formación diaria al conocer todo lo que es los movimientos y la formación de esta columna con sus elementos adyacentes. Como introducción, pues hablando un poquito de la columna plasmada dibujada por Leonardo da Vinci. Eso es a la mano izquierda, en el cual empieza a hacer los primeros cálculos y determinaciones de cómo es esta columna vertebral en general, cuántas vértebras tiene esta, y en la mano derecha hace alusión a los primeros cálculos desde la época de Da Vinci que generaban todo lo que era el proceso de la biomecánica y la formación de los movimientos y de las fuerzas de la columna vertebral. Vamos a empezar a hablar de grandes generalidades, vamos a ir desde lo más grande hasta lo más detalle, tanto de la columna vertebral como de sus abordajes quirúrgicos. Hablamos en generalidades que la columna vertebral se divide en 5 segmentos realmente, en un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar, un segmento sacro y un segmento coxígeo. Tiene en total alrededor de 34 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y entre 3 y 4 vértebras coxígeas. Tiene una longitud aproximadamente de 75 centímetros en el adulto y el primer segmento lo podemos dividir en 2 segmentos adicionales. Tenemos un segmento axial que está compuesto por C0, que es llamado el occipital, C1, que es el atlas, C2, que es el axis. Cada una de estas vértebras, las primeras 2, tiene unas consideraciones anatómicas únicas específicas. La columna cervical también, la columna cervical, torácica y lumbar también tiene unos detalles anatómicos óseos específicos que les puede diferenciar una de la otra. En la imagen de la derecha vemos como en 3 vistas diferentes, anterior, posterior y lateral, vemos cómo se conforma esta columna vertebral en general. Importante tener la vista lo cual unas curvaturas que son la lordosis cervical, la sifosis torácica, la lordosis lumbar y el componente de la posición del sacro con respecto a L5 y con respecto al acetábulo y a la cabeza del fémur, que da una información adicional a lo que conocemos como la biomecánica y el balance sagital, que tomaremos esos puntos de charla para otro módulo de anatomía. Importante, o digamos que dato curioso, cuando uno está en el desarrollo embrionario, desarrollo fetal, nosotros tenemos un eje de curvatura sifótica, y el primer momento en el que podemos tener eso de lordosis 1 es en el momento en el que el niño o el bebé, nosotros levantamos y ejercemos el sostén cefálico, se genera la primera lordosis cervical, y en el momento de hacer nuestros primeros pasos y generar la bipedestación se va a formar lo que es la lordosis lumbar. En esta diapositiva quisiera mostrarles cómo está dispuesta
el tejido óseo de la vértebra en general, de la mayoría de las vértebras, y cómo esa disposición de esas líneas representan las trabéculas, el hueso esponjoso de cada vértebra, dándole así una malla muy resistente y con capacidad de ejercer una distribución de fuerzas homogéneas, pues en el corte sagital y en el corte axial. Para iniciar de pronto de lo que es el eje de la columna cervical, de la columna en general, hablamos primero de la primera vértebra que es llamada C0, que es realmente el cóndilo del occipital, que su estructura ósea no es que sea muy compleja porque es un segmento adherido a un segmento del occipital que va adherido y tiene estrecha relación con la continuación de la vértebra cervical. De hecho, la posición adecuada de los cóndilos occipitales que quedan en la región más anterior y lateral del foramen magno es lo que nos confiere la capacidad de estar erguidos y mantener la cabeza en una posición, digamos que vertical y con la capacidad de los movimientos que esta articulación confiere. Más adelante vamos a hablar de la articulación y la movilización de este segmento. Importante tener las estructuras adyacentes al cóndilo del occipital, entonces uno hacia posterior vamos a tener la relación del cóndilo del occipital con la arteria vertebral y hacia posterior vamos a encontrar el agujero hipogloso, por donde transcurre el nervio hipogloso, que también está en estrecha relación, el foramen yugular, que también está hacia un poquito hacia anterior y lateral de lo que es este proceso condilio. Vemos una cara endocraniana, exocraniana, de las características de en este corte de espécimen cadavérico, y en esta imagen diagrammática vemos también una vista exocraniana y una vista endocraniana de la representación de la localización y la formación de estos cóndilos del occipital. Digamos, en este corte cadavérico también la localización, la relación no solo de la estructura ósea, sino de la articulación como tal y de sus segmentos muy adyacentes como lo son los plejos venosos y la arteria vertebral. Entonces, como lo había dicho, la arteria vertebral, la cual transcurre en la parte más posterior, apenas sale del foramen de C1, se dirige hacia posterior, hacia medial, cruzando hacia medial justo por detrás del cóndilo del occipital para ascender y entrar al foramen magno. Este es entre su segmento B3 para llegar a su segmento B4. Lo vemos aquí en un corte sagital, en la imagen de la derecha, cómo hace ese loop y ese ingreso por la parte posterior del cóndilo del occipital. Lo vemos aquí un poquito más en este corte cadavérico, mucho más cerquita y mucho más en relación con las estructuras que están a los lados de este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lalo, ¿se te salió la presentación? Sí. ¿Y si te deja volverla a montar? No sé por qué, no sé qué pasó. No sé dónde está la presentación. Se fue la imagen. Ponle como compartir otra vez a ver si te deja. Sí, lo que estoy buscando es... Right now you invite others to ¿Ya? stream. ¿Ya se ve? No, yo no la veo, no sé si alguien más la vea. No se ve. Entonces, espera un segundo. ¿Listo? Sí, ahora sí. Listo. ¿No se escucha? Hay micrófonos prendidos, disculpen por el error, no sé qué. Bueno, vamos, ¿se ve perfecto? Sí, ya se ve súper bien. Listo, perfecto. Entonces, en este momento vamos a hablar ya, a continuar con la presentación. Vamos a hablar del atlas. El atlas es la primera vértebra
la primera vértebra como tal, o sea, ya descrita como C1. ¿Alguien sabe por qué se le llama Atlas? Entonces, por eso es esta imagen que les voy a poner. Atlas, o sea, el nombre de esta vértebra se llama así porque había uno de los titanes llamado Emiteos Atlas. Él, él junto con los otros titanes desafiando a Zeus en una gran batalla en la cual esos mismos titanes la pierden contra Zeus. Zeus en castigo a Emiteos le confiere, le ordena el llevar en sus hombros todo lo que son los cielos, el mundo. El mundo lo representan de forma esférica y es una tarea demasiado pesada la cual él la tiene que realizar por el resto de la vida. Entonces, haciendo la semejanza con el cráneo y siendo la primera vértebra que está en relación con esa tarea pesada de sostenimiento del cráneo, se le confiere el nombre de Atlas a la primera vértebra cervical. Esta vértebra cervical tiene unos accidentes anatómicos importantes que los voy a ir mencionando poco a poco, pues porque es un poco extenso cada uno y se puede olvidar y se puede volver una charla un poco monótona en cuanto a tantos accidentes anatómicos, pero lo importante es la relación de lo que es estos accidentes con nuestra práctica clínica diaria. Tenemos un tubérculo anterior en el arco anterior de la columna cervical del atlas, un arco posterior, tenemos unas masas laterales con unas carillas articulares que son planas, un poco convejas, para que se articule con el cóndilo del occipital, dándole así la articulación elipsoidea condilia que tienen estos. Tiene unos forámenes transversos bien hacia el lateral. Eso es una vista de superior a inferior, la vista que vemos en la parte superior e izquierda de la pantalla. Hacia la derecha tenemos una vista inferior, donde el tubérculo anterior lo tenemos hacia abajo de la pantalla, o sea, en la parte superior derecha, pero en la parte de abajo de la pantalla, y vemos esa superficie articular específica para lo que es la apófisis odontoides, que viene del axis, que es la segunda vértebra cervical. Vemos cómo es la disposición de las carillas articulares y cómo es la posición de los forámenes vertebrales por donde va a emerger la arteria vertebral. Vemos una imagen de tomografía en la parte superior donde vemos esas características que vimos ahorita y las tenemos que determinar y las tenemos que conocer en imágenes para poder determinar o hacer planeamientos quirúrgicos con respecto a este nivel. Entonces vemos hacia anterior el tubérculo anterior, en la región media tenemos la apófisis odontoides del axis, hacia el lateral las masas laterales, las carillas articulares, y el arco posterior y hacia más lateral vemos lo que es los forámenes vertebrales. En la imagen inferior tenemos imagen de rayos X en plano sagital, en el cual pues digamos que nosotros que estamos acostumbrados a ver y estamos en proceso de formación avanzada, pues ya tenemos un poquito de entrenamiento en esto. Sin embargo, para personas que no conocen o que no están relacionados con viendo este tipo de imágenes, lo pueden confundir pronto con una apófisis espinosa. Sin embargo, es el arco posterior, es un arco ancho, es un arco que se extiende bien hacia posterior y como vemos en la parte anterior, se confunde uno mucho, por eso es una pregunta, ¿dónde queda el atlas? ¿Dónde queda el axis? ¿Qué es esto en cuanto a preguntar la apófisis odontoides de C2 y cómo se ve articulado eso claramente en las dos? Una imagen nuevamente, ya como para tener más claridad de lo que es el atlas y adicionalmente los tubérculos mediales, que son los que están dispuestos para adherirse a los ligamentos o el ligamento transverso para darle más estabilidad a lo que la apófisis odontoides de C2 confiere. Digamos que para ya tener abordajes quirúrgicos tenemos que hacer este tipo de medidas y conocer que, que el, conocer que
que el atlas tiene aproximadamente 3 centímetros en total de diámetro anteroposterior, siendo 1.5 centímetros de la parte más anterior y un poquito más estrecho en la parte más anterior, por lo que hacia posterior va lo que es el canal medular y el canal raquídeo con la médula, y hacia anterior está el espacio específico, casi que perfecto, para la ubicación de la apófisis odontoidea. Los otros diámetros, como es el diámetro de la carilla articular, para poder determinar si vamos a hacer un abordaje transmasas laterales a colocar material de fijación, teniendo en cuenta la relación con el foramen vertebral, o simplemente hacia posterior tomar en cuenta las medidas de ancho del arco posterior para poder a veces poner unos ganchos de fijación hacia en este tipo de abordajes posteriores. Vamos a hablar de C2. C2 es el axis llamado también epistropheus, el epistropheus. Eh, es llamado así desde justo después de la época romana, se empezó a llamar así porque antes pensaban que la vértebra, que la primera vértebra era C7 porque es la primera que uno se toca, digamos, cuando se toca la región posterior, sino que a medida que pasaba el tiempo y los estudios y los anatomistas se daban cuenta de que no era así, entonces se cambió al axis, realmente como la vértebra cervical número 2. También tiene unas características únicas, como lo son la apófisis odontoides y el foramen transverso, que es lo más característico de esta. Entonces, ¿cómo así? La apófisis odontoides es una emergencia ósea hacia cefálico en forma de diente, por eso se le llama odontoides, eh, que se articula, que tiene una articulación o un proceso facetario anterior para articularse con la cara posterior del arco anterior de C1, si me hago explicar muy bien. Es la primera vértebra donde se inicia el proceso espinoso, que es un proceso espinoso o una apófisis espinosa bífida. Y hacia lateral vemos las apófisis, el foramen transverso, que este foramen transverso no es como los otros forámenes. Si se dan cuenta, tienen una posición más oblicua para generar que, como en C1, ese foramen transverso por donde transcurre la arteria vertebral está más hacia el lateral, entonces la arteria vertebral sale o sea, pasa de C3 y va hacia C2, pero hacia lateral, para poder ingresar a este foramen y ascender a ingresar al foramen de C1 consecutivamente. Entonces, otra imagen, una imagen de superior e inferior con la parte anterior más hacia la parte superior de la pantalla, vemos cómo se articula, o cómo se puede articular ese proceso odontoideo con la porción posterior del arco anterior de C1. También la disposición de las láminas que van bien de medial a lateral, que también nos sirve mucho para poder identificar los ángulos de planeación quirúrgica en aquellos momentos que se requiera fijación. Por eso tantas medidas, por eso uno tiene que tener en cuenta cuando está haciendo planeación quirúrgica, tener estas medidas para saber uno qué tornillos le voy a poner a nuestro paciente con respecto a la amplitud y al ancho de lo que es la carilla o la faceta articular, pues, las masas laterales, para poder tomar este tipo de decisiones. También la altura consecutiva de todo lo que es el proceso odontogénico, que lo dividimos en tres, en una punta, en un cuerpo y en una base, que también nos da asimismo las características de las fracturas de Anderson de Alonso, que son las fracturas de odontoideas de C2. Adicional a esto, pues los ángulos, no solo las medidas, sino las angulaciones para poder tener en cuenta cuáles son los trayectos que vamos a utilizar. Aquí en la izquierda, alrededor de 35 grados de lateral a medial, cuando queremos hacer un abordaje de transmasas laterales de este segmento, este nivel, con la posición
no solo de lateral a medial, sino también tendríamos que tener en cuenta la angulación hacia cefálico, dado el componente de angulación de la parte maciza del cuerpo digamos que la parte de la porción anterior más que del cuerpo de C2. Pero Y, Juan, no es transmasa lateral, es transpedicular. Bueno. ok, listo, sí. Y en la imagen de la derecha de abajo vemos entonces el punto de la toma pedicular. Sin embargo, ¿En tenemos este estás? de la toma pedicular para poder realizar un adecuado planeamiento del trayecto de los tornillos que vamos a utilizar. Vamos a hablar un poquito de la anatomía de C3, C7. Digamos que cada segmento vertebral tiene unas estructuras específicas. Digamos que de C3 a C7 la mayoría de estos tiene el mismo componente, la misma característica anatómica. Tenemos que es un cuerpo un poquito más homogéneo, pequeño, entre su diámetro anteroposterior y su diámetro transverso. Tenemos los forámenes transversos o vertebrales justo hacia el lateral de ese cuerpo vertebral, de la apófisis uncinada, y tenemos unos pedículos que son muy pequeños y que en realidad es difícil realizar tomas pediculares en estos segmentos de estos niveles, dado que lo que confiere la porción maciza es más el proceso de articular y las transmasas laterales. Y adicional a esto, vemos que las láminas o sea, las láminas ya son un poquito más gruesas, en las cuales nos podría permitir tanto eh, poder abordar en estos procesos en los que necesitamos hacer una descompresión cervical posterior. Y necesitamos también conocer de que el proceso espinoso de estas vértebras cervicales es de característica bífida. Esos puntos específicos, digamos que para ser más resumidos, entonces las vértebras cervicales tienen unas apófisis uncinadas, que son características de esas, que permite una articulación oncovertebral que va a permitir o va a darle un plus de protección a la arteria vertebral, dado que va a evitar ese movimiento de traslación hacia el lateral y va a dar mayor permisidad de movilización anterior y posterior, dado que funciona como un cajoncito. Puede funcionar y puede rotar hacia izquierda, hacia derecha de forma lateral, como si estuviéramos moviendo el cuello de un lado al otro en el eje coronal, no en el eje axial, sino en el eje coronal, y se van levantando la una y la otra para poder ejercer este proceso y este movimiento. Digamos que todas las vértebras, si uno va uno a uno, podemos anotar la característica morfométrica y empezar a medir todo para poder tener conocimiento de las medidas. Lo que yo quiero mostrarles acá es cuál es los diámetro para uno ya empezar a darse cuenta que de ahí en adelante uno puede más o menos escoger materiales de osteosíntesis o estar en relación con, ya sea con el volumen de las cajas en caso de abordajes anteriores, de los tornillos en caso de abordajes posteriores, o en caso de poner cilindros, mirar diámetros y demás. Entonces tenemos que C3 en cuanto al cuerpo vertebral es la vértebra con un menor diámetro anteroposterior y un menor diámetro transverso. Digamos, C6 es la que tenemos con un menor diámetro diámetro no, de largo de los pedículos. Miren que todos esos pedículos 5, 4, 3 milímetros son relativamente pequeños y están en estrecha relación con lo que es el foramen vertebral. Entonces uno trata de evitar este tipo de abordajes y uno se va más hacia lateral. Por eso es que dicen que son los tornillos un poquito más seguros, porque uno se va bien hacia lateral, hacia las transmasas laterales, donde le da una buena firmeza a realizar ese proceso de fijación posterior. También el ancho, vemos que es menos amplio el volumen
a nivel de C4, al igual que la altura en C7 es de menor tamaño. Digamos que son variaciones anatómicas morfométricas que realizan en este tipo de medidas. Al igual que las láminas, tenemos que saber cómo son las láminas para hacer esas descompresiones posteriores que nos vamos a ir de un poquito más lateral, un poquito más hacia lateral para hacer una descompresión más dirigida hacia donde pensemos que está la compresión radicular específica, o ya sea si vamos a hacer una descompresión total, saber cuáles son más altas o cuáles son más bajitas para saber qué tipo de instrumental vamos a utilizar para hacer una adecuada resección de esto. C5 es la de menor diámetro, la de menor altura, y C3 es la de menor ancho a este nivel. Vemos que la apófisis espinosa es la más corta es a nivel de C4, la más amplia es a nivel de C7, significativamente más amplia o más larga a nivel de C7, y la de C4 es la más cortita. Vemos cómo también hacemos las medidas de absolutamente todo lo que nosotros dispongamos en este momento en el proceso articular para poder identificar qué tipo de instrumental vamos a necesitar. Pues también hacemos la medida siendo más pequeña a nivel de C6, y el ancho es menos ancho a nivel de C7, porque van cambiando. Y esas medidas también nos sirven no solo para determinar tornillos y tornillos y tornillos, sino también para determinar si tenemos un paciente con una posibilidad de un canal cervical estrecho o no, teniendo en cuenta esta medida que es el índice de Tarlov-Pavlov, que nos habla o nos confiere un canal cervical estrecho cuando es menor de 0.8 en la relación del diámetro anteroposterior del cuerpo vertebral con el diámetro anteroposterior en un corte siempre sagital, pues es el que más se hace para determinar si estamos hablando de un canal cervical estrecho. Vamos a hablar un poquito de las vértebras torácicas. Digamos que las vértebras torácicas son características por sus uniones costales, por su diámetro del canal raquídeo pequeño, por su rigidez. Esa rigidez la confiere, pues, que tiene muchos procesos articulares con las costillas. Es un cuerpo vertebral que de su diámetro anteroposterior es más amplio que su diámetro transverso. Tiene unas carillas articulares que se encuentran en la porción más posterior del cuerpo vertebral, hacia superior, hacia inferior, y otra carilla articular localizada en la apófisis transversa. ¿Esto para qué? Esto para darle una rigidez y una fijación más importante a este segmento, junto con las porciones costales del tórax. Y de importante relevancia, solo que lo voy a mencionar al final, pues después en la parte final de la charla, las características de las articulaciones. Entonces, por eso no hablo mucho de la posición de las articulaciones, pero es de igual importancia. ¿Por qué traigo, digamos, esta diapositiva? Para mirar por qué es tan fuerte y por qué es tan rígida este segmento. Porque tiene, adicional de que tiene un ligamento radiado que está señalado hacia superior, y el ligamento radial está en esta relación con la cabeza con la cabeza de la costilla y en la porción más anterior y lateral del cuerpo vertebral. Entonces la costilla se va a articular no solo con la cabeza, sino con el cuello. El cuello se va a articular con la apófisis transversa. Esta apófisis transversa se articula de forma rígida con ligamentos concomitantes, como el ligamento constotransversario medial y constotransverso lateral, que le va a dar una rigidez más prominente a esto, porque no solo se articula con la porción superior del cuerpo, sino con la porción inferior del cuerpo. Entonces, ya cuando estemos, digamos digamos, de T1 a T10, tienen la misma característica anatómica ósea. Sin embargo, entre T11 y T12 cambia un poquito la morfología de la vértebra, no solo en cuanto a su posición pedicular, sino en cuanto a las carillas articulares, dado que tenemos las vértebras flotantes, las costillas flotantes, que son las últimas dos, y ya no se articula tanto la cabeza como
como el cuello, sino solamente la cabeza costal con un proceso articular mayor, o sea, más amplio, pero solo uno, y que está entre la unión ya de la apófisis transversa con el cuerpo vertebral. Si miramos la imagen de la derecha, tenemos la orientación facetaria, que es muy diferente en cuanto a la orientación facetaria de las vértebras cervicales. Ya tenemos una orientación facetaria mucho más vertical, en un ángulo aproximadamente de 60 grados. Sí. Vamos a hablar de las vértebras lumbares, sí, consecutivamente. Son unas vértebras más amplias, más anchas, dado que tienen el compromiso de recibir la transferencia de todo de toda la fuerza y carga axial de gravedad. Tenemos un cuerpo que es más, su diámetro transverso es mayor que su diámetro anteroposterior, es más grande, más maciza. Digamos que como características principales está la orientación de las facetas, el tamaño de sus apófisis, de su apófisis espinosa. Vemos como en la imagen de abajo a la derecha que tenemos un corte más oblicuo. Vemos la típica imagen que llaman que es de perrito, del perro, que se ve en las radiografías para ubicar anatómicamente diferentes segmentos específicos. Entonces, ¿cuáles son esos segmentos específicos? Tenemos esta imagen de la radiografía que se toman, se hacen en estudios, en estudios dinámicos, en estudios prequirúrgicos, en el momento de realizar bloqueos, ya sea de tipo foraminal o facetarios, en los cuales ese perrito o esa cabeza del perro está primero pues por un perro escocés, digamos que es un dato curioso adicional, que es el perro escocés, en el cual el centro de la cabeza del perro escocés habla de la trayectoria o del proceso del pedículo, la cara o la trompa del perro habla más sobre el proceso transverso, la apófisis transversa de este nivel, el cuello habla de la pars interarticularis, o el istmo, que es la unión entre lo que es el segmento de la lámina y el proceso articular. Y vemos las orejas, la articulación superior, las piernas, las patas del perro sería las anteriores, esta relación con el proceso articular inferior, y el proceso y la apófisis espinosa hablaría de lo que son las paticas del perro, la porción más posterior. Digamos que son, ya sabemos, son 5 vértebras lumbares. Es importante tener que a nivel de 5, de 4, 5 y de 5, 1 son los niveles en los que mayor lordosis se puede ganar en cuanto a abordajes que nosotros tengamos en cuenta. Tenemos imágenes de resonancia magnética, tenemos imágenes de radiografía, en el cual si uno aprende la parte anatómica podemos ir ya con más seguridad, ir a identificar cada segmento de óseo que nos estamos enfrentando, y en los cortes axiales, ya conociendo la anatomía ósea, podemos muy fácilmente relacionarla con el proceso articular y con las estructuras neurales vasculares adyacentes. Un poquito rápido sobre las últimas 2 vértebras, que son la vértebra sacra y la vértebra y el coxis. Este es una vértebra que es más una vértebra unida, compleja, maciza, en la unión de 5 vértebras adicionales de forma triangular, con su base en la porción más superior. Está localizada en la parte posterior de la pelvis, está entre los 2 huesos ilíacos. Se dice que es mucho más amplia hacia superior porque es la que recibe toda la carga en el cambio de un segmento móvil a un segmento rígido, que va a transmitir la carga hacia el lateral, hacia la pelvis, hacia el fémur, y apenas hace eso, ahí mismo disminuye significativamente su tamaño, y eso es lo que le confiere la forma articular, la forma triangular, perdón. Tenemos una cara anterior, que es la imagen de la izquierda, en la cual vemos
hacia el lateral los alerones sacros, es una cara cóncava en la cual vemos unas líneas transversas que en la punta lateral de cada línea transversa nos vamos a encontrar con cada foramen sacro. Si los contamos, va 1, 2, 3, 4, por donde sale S1, S2, S3 y S4, dado que S5 va a salir más inferior casi que por el hiato sacro entre la articulación sacrocoxigia, sale S5, perdón. Vemos que el promontorio es la parte más anterior y superior del cuerpo de S1. Entonces eso digamos que para nosotros es un reparo anatómico importante, para los ginecólogos también. Entonces es importante conocerla desde su parte anteroposterior. En su cara posterior es una cara con muchos más accidentes anatómicos. Tenemos que a nivel medial tenemos una cresta sacra media que hace a la vez, digamos que en la continuación de la formación de la columna vertebral, hace a la vez de las apófisis espinosas, tiene una prominencia o una cresta sacra intermedia que está medial a los forámenes. Esos forámenes están un poco más lateral en la vista posterior que en la vista anterior. Entonces, digamos que eso es importante para la localización de las salidas de las raíces nerviosas de estos niveles. Y tenemos otra prominencia sacra que es lateral, que está lateral a los forámenes sacros. Vemos cómo hacia superior, en la vista posterior, vemos cómo es la carilla articular y cómo está la disposición de la carilla articular de la vértebra sacra apuntando hacia posterior para que la lumbar, la carilla articular lumbar apunte hacia anterior para poder generar esta articulación lumbosacra. Y hacia el lateral vemos cómo se relaciona con lo que es la articulación sacroiliaca con la pelvis, y es una articulación que es de mucho mayor calibre, y dado que vamos a articular un hueso que es mucho más sólido y significativo. La orientación o esta corte sagital, vemos que depende mucho del E5, depende mucho del acetábulo y de la cabeza femoral, y eso también nos confiere esta orientación de sacra y el cambio entre el E5 y S1, cambios dinámicos para un adecuado balance sagital, que es un tema que tocaremos más adelante en otro módulo anatómico. Voy a devolverme aquí a una vista superior de lo que es el sacro, viendo la gran característica de sus alerones sacros y del conducto sacro, que es el que sostiene o envuelve lo que es el canal raquídeo, que va aproximadamente hasta C2, C3, con un recubrimiento dural, de ahí en adelante la salida ya de las últimas raíces por los agujeros sacros, y digamos que las características más importantes óseas del sacro ahí son completamente mencionadas. El coxis es una piedra en el camino de la estructura anatómica ósea, digamos que no tiene o no confiere una gran funcionabilidad en cuanto al proceso de la biomecánica de los movimientos como tal. Sin embargo, es una fusión una fusión incompleta de las últimas vértebras a nivel caudal. Son aproximadamente entre 3 y 4 fusionadas. Digamos que también tiene una característica triangular con su base ancha más hacia superior. Tiene el asta del coxis o la porción más superior del coxis, que va a estar en relación directa
con el sacro para darle el espacio de la formación del foramen de C5 para la salida de la última raíz nerviosa. Vamos a hablar un poquito de lo que son las articulaciones. Entonces, las articulaciones, vamos a empezar con la articulación occipital, y después que es la occipitoatlantal, después la atlantoaxial, y vamos a hablar un poquito de las articulaciones cervicales, torácicas, lumbares. Primero la occipitoatlantal. Entonces digamos que es una articulación sinovial, elipsoidea, hace parte de la familia de las dartrodias, condilia, que si vemos en la imagen de la derecha, vemos cómo nos confiere una posibilidad de un ángulo de movimiento de 8 grados de inclinación, aproximadamente unos 15 grados de flexión y unos 15 grados de extensión. Cómo se desplazan las estructuras óseas adyacentes para permitir ese movimiento de flexión que ejerce fuerza hacia superior, se levanta, se amplía el diámetro entre el arco posterior de C1 y el arco posterior de C2, cómo se disminuye o cómo baja entre la articulación del arco anterior con el proceso odontoideo, se dirige hacia inferior para poder flexionarlo, en el sentido contrario, en el proceso de la extensión. Vemos en esta imagen cómo confiere esos 15 grados hacia anterior y esos 15 grados hacia posterior. Ese solo movimiento, cómo se realiza y cómo tiene ese arco que realmente no es muy amplio, es limitado. Pero entonces si uno gira o hace el ejercicio de ir hacia flexión o hacia extensión, uno piensa que hay un mayor arco de movimiento. Solo que el conjunto, la sumatoria, no solo de sino de los movimientos que generan las otras articulaciones, hace que aumente significativamente lo que es el arco de la flexión y la extensión de este. En la imagen de la derecha vemos los componentes que ya expliqué, en una imagen un poquito más esquemática sobre los puntos de movimientos y cómo se desliza esa articulación occipitoatlantal para generar este tipo de movimiento. Digamos que vamos a ver este video en el cual nos va a mostrar cómo es ese movimiento específico que pretendemos realizar. Entonces hacia anterior, o sea, hacia flexión, hacia extensión, y nos vamos en un giro hacia el lateral de aproximadamente 8 grados hacia la derecha y 8 grados hacia la izquierda. La articulación atlantoaxial la dividimos en dos, entonces tenemos que uno es las carillas articulares clásicas, planas, que se va a articular en la faceta superior de C1 con la faceta inferior de C1 con la faceta superior de C2, y la articulación que es la que le da una característica de un giro de un componente rotacional importante a esta vértebra, que es la articulación sinovial trocoide, que genera el apófisis odontoides, que permite este eje de rotación significativo. Este eje de rotación permite entre 35 y 50 grados de movimiento hacia lateral. El resto de movimiento lo va generando las demás vértebras cervicales, pero este es el pivot, el punto donde se genera mayor capacidad rotacional, generando una subluxación fisiológica de estas vértebras o de estas carillas. En el ejemplo, si vamos a rotar a la derecha, la faceta derecha se desarticula hacia lateral y hacia anterior, y la articulación izquierda hacia posterior para poder generar ese componente rotacional, e inversamente hacia el movimiento rotacional izquierdo. Este es el eje de movimiento de flexión y extensión, que es aproximadamente pues, los 30 grados que habíamos hablado previamente, dado que este es el nivel en el que mayor lordosis se puede ganar, porque está en relación al punto en el que más se puede llegar a angular el proceso de la columna vertebral, de su característica cervical. Entonces vamos a ver en el video de la izquierda, vamos a ver en la izquierda cómo se permite el movimiento de flexión
el movimiento de extensión, mientras en el video de la derecha vemos cómo permite la relación de este componente rotacional tanto hacia la izquierda como hacia la derecha de 35 a 50 grados. Y las estructuras vasculares adyacentes. Entonces es importante tener ese reparo anatómico de la arteria vertebral, dado que casos han sucedido en los cuales hacen movimientos cervicales abruptos, en los cuales se puede hacer una lesión de la arteria vertebral y puede haber una disección vertebral a nivel de este segmento, que aún estaríamos hablando de un segmento B2. Hablando un poquito de las articulaciones subaxiales, antes de entrar a las articulaciones subaxiales, un recorderis de lo que es la orientación facetaria. Esa orientación facetaria es la que nos va a determinar esa capacidad de movimientos, de flexión, extensión, rotación, inclinación hacia lateral. Entonces las facetas cervicales están en una orientación un poquito más plana, aproximadamente de 45 grados, lo que permite unos movimientos más característicos de hacia anterior a posterior, como la flecha amarilla lo indica, se puede desplazar hacia anterior, la flecha roja hacia posterior, para esos movimientos que son de flexoextensión. A la imagen de la derecha vemos cómo esas articulaciones oncovertebrales, como lo había dicho previamente, le confiere un mayor grado de seguridad en cuanto al componente translacional hacia lateral, un componente más de protección para la arteria vertebral y un componente para la movilización de flexión y extensión, que se relaciona con la disposición de las facetas que son de hacia anterior y hacia posterior, que son los movimientos que nos permite realizar más sencillamente. Ese movimiento de inclinación también se realiza funcionando como una bisagra que permite que se levante. O sea, si uno se inclina hacia un lado, lo que hace es que la apófisis uncinada del lado izquierdo, si uno va hacia la izquierda, se vaya más hacia inferior, y la derecha se subluxe fisiológicamente hacia superior para poder realizar este tipo de movimiento. Digamos que a nivel general, el punto de inflexión es a nivel de C5, C6, por eso es que a este nivel de C5, C6 es donde está el mayor punto de eje de movilidad. Por eso es que C5, C6 es el disco intervertebral que más se daña, que más tiene degeneración, porque más tiene problemas a nivel de las articulaciones, porque es el que permite la mayor movilidad del eje flexo-extensión. Hablando un poquito de las articulaciones torácicas, es un tema extenso, yo lo sé, ya vamos a tratar de ir un poco más rápido, ya no falta mucho. Vemos que ya lo había mencionado previamente, esa característica de rigidez de esta articulación, que está dada por unos procesos ligamentarios que son adyacentes, adicionales a los de las otras vértebras, y también la característica de disposición de las facetas. Si uno recuerda en esta imagen, vemos cómo está dispuesto la faceta cervical como en diagonal hacia 45 grados, y la torácica hacia 60 grados, es un poco más vertical, pero no hay un giro como en la vértebra lumbar, sino está completamente vertical en el mismo plano que la vértebra. También el grado de 10. Al final a esto, pues quería mostrarle pues estas imágenes que se veía un poquito más claro los procesos ligamentarios que nos unen estos procesos articulares de las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, digamos que la mayor capacidad de movimientos en extensión, en inspiración y expiración, genera unos movimientos rotacionales pues, relativamente cortos, y en el momento de nosotros hacer giros de nuestro propio eje, trata de ser un movimiento de ese segmento rígido y se mueve principalmente de menos de 10 grados en un plano coronal. La articulación lumbar, digamos que se habla o se puede hacer una charla completa solo de lo que es la articulación lumbar, no solo por su característica anatómica, sino por sus movimientos y los cálculos de movimientos que uno puede realizar. Por eso en la imagen de la izquierda mostramos que su forma de articulación
la podemos ver en AP, en sagital y en coronal, donde podemos tener los tres tipos de movimientos que podemos calcular, que son el movimiento rotacional dentro de su propio eje, el movimiento de flexión y extensión y el movimiento de inclinación hacia lateral. ¿Qué nos lo da? Nos lo da en la imagen de la derecha superior. Vemos cómo la carilla articular de la vértebra superior se dirige hacia inferior y la carilla va hacia lateral. Y de la vértebra inferior va hacia superior y hacia medial, funcionando también como una bisagra, como lo muestran las dos imagencitas desde abajo, en la cual se mueve hacia adelante, hacia atrás, y se puede tener, dado que tiene unos grados, no es completamente horizontal, sino es oblicuo, puede generar esa subluxación fisiológica para poder generar esos movimientos también hacia lateral o hacia lateral en el plano coronal o dentro de su propio eje hacia lateral un poquito. Vemos que en la imagen de abajo a la derecha, en una imagen tomográfica, vemos cómo la carilla de la vértebra superior es la que está hacia medial, dirigiéndose hacia medial, hacia posterior, y de la vértebra inferior hacia anterior y hacia lateral. Eso es importante tenerlo en cuenta para poder saber cómo es el movimiento de este proceso articular. ¿Por qué tenemos que tener muy en cuenta la posición articular? Digamos que en nuestros abordajes quirúrgicos o en nuestras patologías, como lo son las rupturas, la espondilolisis, que ya es una fractura completa de la pars interarticularis, que ya está en estrecha relación con los segmentos de movimientos facetarios, el estrés facetario, la hipertrofia facetaria, en estos abordajes quirúrgicos que son específicos para realizar el TLIF, que tenemos el triángulo de Camping que está en relación con el platillo vertebral superior, que es el platillo vertebral superior de la vértebra L5, el ramo comunicante y la raíz saliente. Entre ese segmento es donde vamos a nosotros tener el triángulo de seguridad de Camping para poder realizar un abordaje como TLIF, y teniendo que nuestros puntos de reparo anatómico son las facetas inicialmente. Entonces, teniendo en cuenta la anatomía y la localización de estas facetas, en sus cortes oblicuos, en el corte del perro que les había mostrado antes, podemos poner a hacer una mejor planeación. Un rápido recorderis o una imagen, si se la quieren llevar a casa, de las características rápidas y más de lo que es cada tipo de vértebra, tanto cervical, torácica y lumbar. Y ahora vamos a hablar un poquito, sean 7 diapositivas, no es mucho, de lo que es la disposición pedicular y la importancia de esto en nosotros como neurocirujanos. No solo el ortopedista es el que pone tornillos. Nosotros como neurocirujanos tenemos que tener la relación anatómica neural y el conocimiento de la orientación, tamaño del proceso pedicular para poder hacer una fijación de nuestra columna vertebral, de nuestro canal raquídeo, para darle una mejor protección a una estructura que hace parte de nuestra especialidad también. Entonces, digamos que es importante conocerlos. Primero, los puntos pediculares cervicales y transmasas laterales cervicales. Hay muchas técnicas, Roy Camille, Mayer, Nazarian, unas 3 o 4 más técnicas para realizar estos puntos de tornillos a nivel cervical, pero traje esta diapositiva para mostrarles que el conocimiento de cada uno de estos puntos pediculares y transmasas laterales es el que nos va a conferir el posicionamiento de los tornillos. Esta imagen resume absolutamente todo lo que quiero decir de lo que es la orientación y el proceso pedicular. Entonces miramos que la imagen de superior e izquierda muestra lo que es los diámetros en cuanto al ancho de las vértebras, de los pedículos de las vértebras tanto cervicales, que son pequeños, aproximadamente de 5 milímetros y demás, que va aumentando a través de que va disminuyendo la vértebra, vuelve y genera una disminución significativa en las vértebras torácicas en cuanto al diámetro pedicular transverso,
y vuelve y aumenta significativamente después de llegar a un punto de inflexión a nivel de la vértebra torácica número 5 y empieza a ascender y ascender, ascender cuando tenemos en la vértebra lumbar L3, L4, L5, un diámetro pedicular de hasta 1.5 o 2, desde 1.5 centímetros de ancho, donde cabe un tornillo perfectamente. Y en la imagen de abajo a la izquierda vemos el ángulo. ¿Por qué es importante el ángulo? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nosotros estos tornillos transpediculares? Los vamos a dirigir hacia medial, hacia lateral. Entonces vemos que en las vértebras cervicales estos ángulos son mucho más amplios. ¿Se acuerdan? En una vértebra cervical, en la odontoidea de 35.5 grados, vimos cómo adicionalmente en las vértebras subaxiales, este diámetro, esta angulación va a disminuir con el tiempo. ¿Cómo así disminuir? Aquí vamos si vamos de posterior hacia anterior, vamos que lo estamos encontrando muy abiertos hacia lateral. A medida que vamos bajando, las vértebras torácicas se van cerrando, como una puerta se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, siendo los más rectos entre la vértebra torácica 11 y 12, siendo la posición pedicular más recta. Entonces, en el momento de nosotros planear la posición de los pedículos, no le vamos a dar esa angulación, sino nos vamos a ir mucho más recto. En cuanto a la altura sagital, eso es también en cuanto al tamaño, a la altura del tamaño del pedículo, también va en ascenso progresivo y hace un pequeño pico de descenso en las últimas vértebras lumbares, pero digamos que no nos importaría tanto como el ángulo sagital. ¿Y el ángulo sagital por qué? Porque digamos si ya tenemos el ángulo hacia dónde lo vamos a poner para evitar llevarnos estructuras intrarraquídeas, pues también tenemos el ángulo sagital para evitar también darle a un nervio periférico, a una raíz nerviosa que va a estar en estrecha relación con el arco que forma el pedículo, el cuello o el pedículo inferior. Entonces, a medida vemos que ese ángulo aumenta significativamente o exponencialmente entre las primeras vértebras cervicales hacia las torácicas. Tiene un punto de meseta en todas las vértebras torácicas y disminuye, o sea, volvemos a cerrar o volvemos a ir más sobre el plano o el eje cero, pues un poquito más rectos para las vértebras lumbares. Entonces son todos los tipos de medidas que nosotros tenemos que hacer para poder hacer una planeación quirúrgica, ángulos, tamaños, alturas del cuerpo, del pedículo, para poder darle una buena fijación a nuestros pacientes. Estos son los puntos de toma pediculares lumbares, que es uno de los procedimientos más frecuentes dentro de la neurocirugía que requiere de instrumentación. Digamos que hoy en día está muy en boga la parte de la mínima invasiva y los abordajes anteriores, pero pues uno básico por lo menos conocer los puntos de instrumentación posterior para evitar cuando una vértebra se nos convierte en potencialmente inestable o inestable, la necesidad de una fijación para cambiar y transmitir las fuerzas de movimientos y darle una mayor estabilidad a esa columna. Tenemos que ese punto es en un punto de unión entre la apófisis transversa y la faceta. Esos puntos los podemos dividir milimétricamente para poder angular según la necesidad o según el segmento óseo en el que nos encontremos, en el segmento vertebral, la angulación de este medidas que debemos hacer clásicamente para poder hacer este tipo de abordajes y algo de articulación discal que de las articulaciones, que funciona como un amortiguador y que permite también la movilización hacia anterior, hacia posterior, hacia lateral, que funciona, como había dicho previamente, vuelvo y repito, como un amortiguador que permite la distribución de las cargas. Para eso puede haber una charla completa de lo que es el disco intervertebral y vemos que los platillos, que ese disco intervertebral se une a los platillos tanto superior como inferior, pero ese platillo tiene un espacio subcondral cartilaginoso en la porción más externa, fibrosa del disco, que en realidad cuando hacemos abordajes anteriores hay que curetear ese segmento fibrocartilaginoso, porque si no en el momento de nosotros desear hacer un proceso
de osteosíntesis no lo vamos a lograr, un proceso de fusión no se va a lograr, y es donde vienen todas las características y los procesos de subsidencia. Entonces aquí para explicarles lo del núcleo pulposo, la placa terminal, esa placa es la que debemos remover cuando estamos haciendo procedimientos quirúrgicos ya es vía anterior, por eso es tan importante conocer la anatomía ósea de la columna vertebral. 3 diapositivas solo de irrigación e inervación y drenaje. Primera diapositiva, tenemos que la inervación anterior, o sea, digamos que este proceso de inervación fue descrito inicialmente por Luschka desde el año 1850. Lo divide entre lo que es un ramo anterior, que es un ramo comunicante del ramo ventral del nervio del mismo nivel en el que se va a salir, que va a emerger por los forámenes laterales, y un ramo dorsal para las características posteriores de la columna vertebral. Entonces está en relación que tiene también no solo es información de transmisión de dolor, de sensibilidad, sino tiene un componente autónomo y un componente pues, autónomo, slash autonómico, con respecto a los ganglios laterales que se encuentran en la porción anterior de cada cuerpo vertebral y lateral. Vemos cómo es más como la característica de la porción anterior, y de la porción posterior vemos como esos ramos primarios dorsales, como el ramo medial de Luschka, que es el que va a permitir la mayor sitio de inervación y sitio de bloqueos o de neurolisis que se realizan a ese proceso de articulación entre las articulaciones que hacemos nosotros como procedimiento invasivo, pues mínimamente invasivo con inyecciones de medicamentos. La irrigación de los cuerpos vertebrales, pues digamos que está dada según su segmento. En su segmento más superior, más cervical, está dada principalmente por la arteria subclavia y por una de las ramas de la arteria subclavia, que es la rama bicervicoescapular, pues, que de ahí salen ramas segmentarias que van a dar la parte de la irrigación tanto del segmento anterior como el posterior. A nivel torácico, más en relación con las arterias radiculares y con las arterias, la arteria de Adam-Kiewicz, y más hacia inferior y hacia lumbar, estamos hablando principalmente de la arteria sacral media, de la arteria sacral media y de las arterias ramas y comunicantes que vienen directamente de la aorta. En cuanto a su drenaje venoso, tenemos que es muy importante, pues sí, la cava, pero digamos que dentro del proceso del cuerpo vertebral, el número 7, que es un complejo venoso vasovertebral, también lleva ese drenaje hacia lateral, hacia anterior, para poder salir y comunicarse directamente con la vena lumbar, con la vena iliolumbar, que es de acuerdo a sus segmentos, a sus niveles, es su proceso de drenaje como a grandes rasgos. Tenemos un complejo y un plejo venoso, como es el número 5, que es el epidural, que es retrocorpóreo, y también tenemos que hay un complejo venoso dorsal epidural. Por eso es que en el momento de hacer descompresiones o llegar a ese espacio epidural, puede llegar a sangrar significativamente. Digamos que a grosso modo era esta la charla.